este video, el grupo de estudiantes de la materia procesal especial del curso Derecho Sexto B, a cargo del doctor Ray Urueta, pretende evidenciar una situación de vulneración de derechos contra una población especial que debe ser acogida y protegida por el Estado y por todas las demás instituciones en relación a lo que estamos viviendo en la pandemia COVID-19 y dentro del plan de vacunación nacional estipulado por el gobierno. En este video se podrán evidenciar las falencias que el distrito de Cartagena ha tenido para poder garantizar la prestación oportuna de una vacunación a los habitantes de calle. Habitantes de la calle. Son aquellas personas que hacen de la calle su lugar de habitación, donde satisfacen todas sus necesidades, ya sea de forma permanente o transitoria. La Ley 1641 del 2013 nos indica que estas personas desarrollan todas sus dimensiones de su vida en espacio público, actividades de su vida íntima y social. La Ley 1641 del 2013 del 12 de julio, por la cual nos indica que se establecen los lineamientos para la formulación de políticas públicas sociales para habitantes de calle y se dictan otras disposiciones. Tiene por objeto los lineamientos generales para la formulación de políticas públicas sociales para habitantes de calle, dirigidos a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social. En el artículo 8, los componentes de las políticas públicas nos indica que estos componentes tenemos dos, que son atención integral en salud y el desarrollo humano integral. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de la Protección Social, ha emitido los lineamientos para la prevención, detención y manejo de casos de coronavirus COVID-19 para la población en situación de calle en Colombia. Para ello estipula una serie de acciones que deben realizar los entes territoriales para salvaguardar los derechos de esta población vulnerable. Entre ellas tenemos que se debe identificar, monitorear las zonas de concentración de la población de habitantes de calle y en calle, como los espacios abiertos, en parques, en plazas, en rondas, ríos y puentes, los centros de acogida, los hogares de paso, lugares de plagio diario, entre otros. Ellos deben identificar con estos cuáles son los posibles lugares de contagio y activar la ruta de contención, cosas que vemos que efectivamente no se está llevando a cabo. La segunda opción es realizar pruebas diagnósticas en población habitantes de calle mediante búsqueda activa de acuerdo con lineamientos para uso de pruebas diagnósticas de SARS-CoV en Colombia. Otra función que deben hacer las entidades es fortalecer las acciones de limpieza, desinfección y recolección de residuos en las áreas en las que permanezcan las personas habitantes de calle, así como en los servicios a los que asisten y los que permanecen. Generalmente podemos ver que esto no se está realizando. Vemos muchos habitantes de calle sin la protección, sin realmente que se acerquen o se les dé una charla de qué debe hacer para garantizar su salud, protegerse obviamente de los contagios y evitar contagiar a los demás. El gobierno nacional también dice que se deben establecer puntos para que las personas puedan realizar lavados de manos e hidratación de acuerdo con el protocolo establecido por el Ministerio de la Protección Social e informar a la población de su existencia. No ha habido un solo puesto de salud para los habitantes de calle de estos puntos en la ciudad, puestos o instalados por el distrito de Cartagena. No se han visto, no lo ha hecho, han hecho caso omiso de este ítem. Dice que también se debe incrementar y promover a la población medidas para su higiene personal, tanto como acceso a duchas, lavamanos y agua potable en lugares estratégicos, guardando las condiciones de protección. Tenemos que ver que los habitantes de calle son personas que tienen problemas en su mayoría de salud mental,
también personas que son altos consumidores de sustancias psicoactivas. O sea, esta población como tal no va a tener conciencia de cuáles son las medidas y no se van a autocuidar como lo debería hacer una persona que de pronto lúcida y que cuenta con su raciocinio y es estable obviamente en sus tres esferas. Aquí no, esta población debe ser una protección que debe ser protegida incluso hasta de sí misma. Este punto es bastante importante porque se dice que se debe identificar la población habitante de calle de su jurisdicción y registrarla en los listados de población vulnerable de atención prioritaria para la emergencia de coronavirus del municipio o departamento en el marco de comités territoriales de gestión de riesgo. Hasta hace poco, el DANE está haciendo una selección para personal para poder realizar una encuesta para censar a los habitantes de calle. Está de marzo del 21, cuando ya esta población desde el inicio de la emergencia tenía que haber sido censada, tenía que haber sido resguardada de la calle. Todavía estamos viendo cantidad de habitantes de calle viviendo obviamente a la intemperie, caminando sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de información. No se ha visto ni se conoce realmente en el distrito de Cartagena cuántos son los habitantes de calles actuales. El distrito no conoce realmente cuántos son sus habitantes de calle que ellos deben brindarle esa protección. También debe aparte de identificar, también deberá el distrito saber de esa población cuál es la población que tiene mayor de 60 años, las que tienen condiciones críticas. Vemos que hay habitantes de calles con enfermedades crónicas de tuberculosis, hepatitis, VIH, que realmente viven en la calle, realmente son personas que no se están cuidando, que no llevan un control, que no tienen de pronto un acercamiento por parte de las diferentes entidades prestadoras de salud para esto, porque recordemos que si bien es cierto, todo radica en cabeza del ente territorial para la cibenización de esta población. La prestación de servicios recae sobre una EPS, que es una entidad promotora de salud. Ellas también tienen responsabilidad en esta parte porque ellos son los que tienen que saber cuáles son las condiciones de salud de su población. Entonces, ellos también tendrían que saber cuál de esos usuarios afiliados a esa EPS están en condición de habitantes en calle, porque también tendrían que velar por garantizarles, obviamente en esta época de pandemia, que tuviesen la información para la vacunación, saber dónde ubicarlos, saber cuándo vacunarlos y saber brindarle todos los elementos de protección, hacerle un seguimiento, pienso yo que de forma diaria o semanal a esta población que ha deambulado en estos meses y ha vivido con el COVID en la calle, como hemos podido evidenciar en las diferentes fotos que hemos a través de este video mostrado, que hemos visto diariamente. Yo creo que todo el mundo diariamente se topa con mínimo 1, 2, 3 habitantes de calle y realmente puede darse cuenta que lo que nosotros o lo que el gobierno plantea no se está ejecutando. O sea, hay una vulneración de los derechos de esta población aquí en el distrito de Cartagena. Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Este plan se realizó bajo los principios de beneficencia, solidaridad, equidad y justicia, transparencia, progresividad, primacía de interés en general y la eficiencia. Aquí todos debemos de colaborar para seguir un fin común, que es la población de rebaño. Todos debemos de tener los mismos intereses
igualdad de oportunidades para la aplicación de vacuna. Además que la aplicación de la vacuna es totalmente gratis. El objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 es reducir la morbilidad grave y la mortalidad específica por COVID, disminuir la incidencia de casos graves, la protección de la población que tiene alta exposición del virus y reducir el contagio en la población general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir a la inmunidad de rebaño en Colombia. ¿Qué nos quiere decir este objetivo? El objetivo es alcanzar que menos sean los enfermos, que menos sean los muertos por causas de COVID-19 para toda nuestra población. El programa de vacunación contra el COVID-19 también se va a llevar a cabo por etapas. En la etapa 1 tenemos a los trabajadores de salud y los de apoyo de primera línea y los mayores de 80 años. Los trabajadores de salud se refieren a todo el personal médico, especialista, enfermera, enfermero, auxiliar, camillero, que están a cargo del cuidado de los pacientes, así también como algunos administrativos que tienen una responsabilidad cercana con el ingreso del paciente. Además tenemos a los mayores de 80 años. Los adultos mayores de 80 años, según los registros del DANE, es la población que tiene comorbilidades, que pueden tener algún tipo de patología, como pueden ser la hipertensión, pueden ser enfermedades cardíacas, pueden ser además, pueden sufrir de tiroides, pueden sufrir de obesidad, pueden sufrir de algunas enfermedades respiratorias, como es el EPOC, como es el asma. También pueden tener enfermedades inmunológicas, pueden también algún tipo de cáncer, pueden también tener TBC, insuficiencia renal. El objetivo que queremos alcanzar o que el país quiere alcanzar con esta priorización basada por etapas o clasificada por etapas es reducir la mortalidad por COVID-19, reducir la incidencia de casos graves por COVID-19 y proteger al trabajador de la salud, que es ese personal humano que está en la primera línea, que está recibiendo al paciente en las instituciones de salud. En la segunda etapa tenemos a otra población muy importante, que es la población de 60 a 79 años, que son también aquí adultos mayores que pueden tener algunas de las comorbilidades que ya mencionamos anteriormente, y también los trabajadores de salud de segunda y tercera línea, que son algunos de los administrativos, algunos profesionales que no están a cargo directamente al cuidado del paciente, pero están dentro de una institución de salud y se considera un personal en riesgo. En la etapa 3 tenemos a la población de 16 a 59 años con comorbilidades, o sea, son personas que pueden tener también las enfermedades mencionadas anteriormente. Además, también tenemos a los profesores. Los profesores, ese profesional que tiene a cargo estudiantes que son niños, que son infantes también y que son adolescentes, y que además ya en esta situación actual de nuestro país ya se está llevando la alternancia en algunas instituciones y que también tienen algún riesgo porque en las aulas de clase pueden tener más de 10 niños para que puedan recibir algún tipo de educación. En la etapa 4 tenemos a los cuidadores institucionales. A los cuidadores institucionales nos referimos a esa persona que está a cargo de los adultos mayores de 80 años. Y también tenemos a la población en ocupaciones y situaciones de riesgo. Esta es la población activa que tiene en nuestro país y que está en alguna situación de riesgo de adquirir la enfermedad. En la etapa 5 también, teniendo en cuenta los registros identificados en el DANE, en las
enfermedades reportadas, se considera que las personas en esta etapa no tienen comorbilidades, no en su mayoría. Entonces, esta ya es la última etapa y que es una población amplia, una población grande que tiene nuestro país. Pero tenemos una población preocupante que son los habitantes de calle. Que son estas personas que algunas veces no conocen, en su mayoría, cuáles son las rutas institucionales, de qué forma se les va a prestar el servicio de salud y que además tienen algún tipo de prevalencia de enfermedades. O sea, estas personas que viven en la calle sufren de algún tipo de enfermedades, como son enfermedades infecciosas, enfermedades inmunológicas, enfermedades mentales de algún tipo. Son personas que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva y que todo esto puede dificultarle la comprensión, dificultarle el entender las medidas que se están tomando en este momento para prevenir y detener y saber manejar el virus del COVID-19. Acciones para que las personas en situación de calle cuenten con los elementos para mejorar su higiene. Priorice disponibilidad de lavamanos. Informe a las personas en situación de calle sobre las medidas y lugares para su alojamiento y coordine estrategias para su permanencia durante la cuarentena. Si la persona rechaza el traslado y la permanencia en un centro de atención social, coordinar seguimiento con las autoridades de salud y policía y suministrar los elementos de aseo y alimentación. Garantice que la población en situación de calle se le informe sobre la emergencia y las medidas de prevención de forma clara y sencilla. Evite estigmatización y discriminación por parte de actores del sistema de salud, otros servidores públicos y ciudadanía. Genere respuesta acorde al estilo de vida de esta población. Tenga disponibles los listados censales. Indique y garantice el aseguramiento de la población en situación de calle. Además, articular con otros sectores, organismos de socorro, empresas de acueducto, alcantarillado y aseo, bomberos y policía, una respuesta efectiva sobre la higiene, hidratación, alojamiento y alimentación de esta población. Indique zonas de concentración de estas personas, como son los parques, las plazas, los parqueaderos, los puentes canales, la ronda de ríos, entre otros, y fortalezca acciones de limpieza y desinfección y recolección de residuos. La demanda de responsabilidad médica por la no prestación oportuna de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a habitantes de la calle en el distrito de Cartagena. El Gobierno Nacional expidió la Ley 2064 del 9 de diciembre del 2020, por medio de la cual se declara el interés general la estrategia para inmunización de la población colombiana contra el COVID-19 y la lucha contra cualquier pandemia, y se dictan otras disposiciones, la cual estipula en su artículo 9, gratuidad. El proceso de inmunización que se trata del presente ley deberá efectuarse a cero costo para beneficiarios. En su parágrafo, las vacunas serán priorizadas por los grupos de poblaciones que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social de acuerdo a la estrategia de vacunación adoptada. En su artículo 90, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la no acción o omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de los tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o agravable culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste. Además, en su artículo 49, dice, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son el servicio público a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar y dirigir
y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes. Y saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios en salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia de control. Luego de haber escuchado cuáles son los lineamientos estipulados por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de la Protección Social para salvaguardar los derechos de los pacientes habitantes de calle en esta época de emergencia sanitaria en relación al COVID-19, es importante que nos preguntemos si es oportuno realizar una demanda de responsabilidad médica por la no prestación oportuna de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los habitantes de calle en el distrito de Cartagena. Si bien es cierto, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2064 de diciembre del 2020, por medio de la cual se declara el interés general de la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el COVID-19 y la lucha contra cualquier pandemia, y dictan demás disposiciones, lo cual en su artículo 9 estipula la gratuidad de la vacuna. Dice que deberá efectuarse a 0 pesos. También informa ese decreto que debe ser priorizada para los grupos poblacionales que establezca el Ministerio de la Protección Social de acuerdo a la estrategia. Eso quiere decir que en estos grupos obviamente debe estar incluida la población de habitantes en calle, debido a que son una población con alta vulneración de su salud, ¿verdad? Entonces, basado en esto, nosotros estipulamos o recordamos un poco lo que dice el artículo 90 de nuestra Constitución, a cual dice que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de unos de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra él. Además, en el artículo 49, nuestra Constitución nos dice que la atención en salud, el saneamiento ambiental, son servicios públicos a cargo del Estado. Se deben garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir, reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establece las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Bueno, lo dice nuestra Constitución. El Estado deberá garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción y los servicios de salud. Con mucha más razón a esta población de habitantes de calle, que obviamente, como ya lo habíamos dicho anteriormente, algunas de mis compañeras, es una población que está siendo vulnerada, porque hasta este momento todavía en el plan de vacunación todavía no está garantizada la vacunación para los habitantes de calle, solo hasta la etapa 4. Es decir, en este momento no se tiene una información de aquellos pacientes habitantes de calle que corresponden a la edad de 80 a 79 años o que tengan una patología de base para que pueda ser incluido en la etapa 2 y en la etapa 3, para que puedan garantizarle las vacunas. Entonces, en este momento, el habitante de calle desconoce completamente cuál va a ser su prioridad ante la vacuna. Entonces, es importante tener en cuenta que existe una responsabilidad médica en materia civil, porque son obligaciones de los prestadores de salud en brindar al paciente todas las herramientas que dispongan de conformidad en la lexis artis de la materia, con el objetivo de curarlo.
Entonces, si bien es cierto, hay una responsabilidad contra ese habitante de calle en la prestación de servicio que deben brindarle las instituciones prestadoras de salud en cabeza de la entidad territorial de la alcaldía, Secretaría de Salud y todo el personal idóneo que deben tener para primero conocer cuáles son la población que ellos tienen de habitantes de calle, cuáles son esa población que está dentro de esas edades que corresponden priorización para las vacunas etapas 2, etapas 3. Información sobre el autocuidado, información sobre dónde los van a encontrar para vacunarlos. Debe haber una programación especial para poder vacunar a esta población. Eso debe estar estipulado desde el principio que se inició el plan y que se inició el Plan Nacional de Vacunación para esto. Entonces ya eso debería estar documentado y con un cronograma obviamente establecido tanto por las EPS que tienen a su cargo población de habitantes de calle para que sepan dónde los van a ubicar y cuándo los van a vacunar. Porque es posible que ellos sí sepamos cuándo se va a vacunar. Se va a vacunar en la etapa 4. Pero ¿dónde los vamos a encontrar? ¿Cuándo los van a buscar? Entonces hay una responsabilidad también del Estado, porque existen fallas relacionadas con garantizarle a esa población, que es una población vulnerable, porque ya vimos que son poblaciones que generalmente en su mayoría tienen un problema de salud mental. Entonces hay que ser muy conscientes de estas poblaciones. Ellos no pueden tener su autocuidado. El Estado, a cargo de sus entidades, en cargo de las EPS, son quienes deben obviamente garantizarle una prestación oportuna, una prestación digna para estos pacientes. Entonces es importante que sepamos que el Estado puede ser obviamente responsable de los daños que puedan ocasionar que esta población habitante de calle, ¿verdad?, no pueda tener ciertas complicaciones al no ser vacunado de forma oportuna. Puede haber una omisión, ¿verdad?, una deficiencia en la prestación de servicios que se le debe garantizar de forma debida a esta población, ya que son personas obviamente en un estado de vulnerabilidad que deben ser protegidos. En este orden de ideas, nosotros como estudiantes de Derecho sabemos que es posible que en estos momentos podamos realizar una demanda en contra del Estado, en contra del distrito de Cartagena, porque no ha desarrollado un plan para poder garantizarle y sobre todo poder responsabilizarse de la población habitante de calle.